Entonces, en los próximos minutos vamos a hablar acerca de la cuantificación de la fibrosis pulmonar en pacientes con tomografía axial computarizada de tórax. El objetivo de esta presentación es mostrar cuáles son los métodos disponibles para cuantificación de la fibrosis pulmonar a través del tiempo hasta las últimas herramientas que tenemos de inteligencia artificial. Bueno, para entrar un poquito en contexto, se ha hablado de la progresión de esa enfermedad pulmonar intersticial difusa, que parte de parámetros clínicos básicamente referidos en la consulta por el paciente, como un aumento en la disnea, una reducción en la capacidad para hacer ejercicio y un deterioro en la calidad de vida. Adicionalmente, existen unos criterios en los parámetros funcionales, especialmente en los ensayos clínicos relacionados con esa disminución en la capacidad vital forzada, y algunos trabajos también han incluido la disminución en la capacidad de difusión del monóxido de carbono como parte de sus parámetros funcionales. Y un tercer parámetro que tenemos para hacer la evaluación de la progresión de la enfermedad, pues son los hallazgos morfológicos que nos da la tomografía axial computada de tórax. Entonces, este, por ejemplo, es un paciente de 74 años, es un paciente a quien se le hizo un diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática en una biopsia de pulmón. Es un paciente cuya profesión es arquitecto de oficina. En el anamnesis no tenía antecedentes de exposición a cigarrillo, tampoco a tóxicos y no tomaba ningún medicamento. Las tres imágenes superiores corresponden a la tomografía al momento del diagnóstico y las tres imágenes inferiores corresponden a un estudio que se hizo 4 años después para el seguimiento de la patología. En las imágenes superiores, entonces, pues reconocemos este compromiso extenso del intersticio pulmonar, básicamente representado por múltiples opacidades reticulares periféricas que comprometen casi la totalidad de ese espacio subpleural. Tenemos algunas bronquiolectasias y otras aquí en el lóbulo inferior derecho y unas zonas de panal de abejas, inclusive quistes aquí en la língula y áreas también de vidrio esmerilado y unas escasas zonas de panal de abejas en el lóbulo inferior derecho. Esto pues en realidad configura un patrón bastante característico de neumonía intersticial usual. Pero sigamos en el ejercicio. ¿Qué ocurre cuando 4 años después tenemos esta tomografía? Y aquí es donde empezamos a entender la complejidad en esa evaluación o en esa cuantificación. Hacemos en ese momento un análisis cualitativo de las imágenes y posiblemente algunos radiólogos reconozcan que el patrón de neumonía intersticial usual es un patrón que está presente en los dos estudios. Algunos dirán que el examen es muy similar y que posiblemente haya estabilidad. Y algunos otros dirán que aquí, por ejemplo, en este corte tenemos un poco más de 2 o 3 líneas de panal de abejas, también un poco más de líneas o de panal de abejas en el lóbulo inferior y que posiblemente haya una progresión leve. Cuando se hace evaluación de la progresión de la enfermedad, es importante tener 3 o 4 cortes en diferentes sitios anatómicos del pulmón que nos permitan tener como un mapeo de esos segmentos pulmonares o esa anatomía pulmonar para hacer la comparación. Es muy importante y casi podríamos decir que mandatorio utilizar las imágenes coronales y sagitales para hacer la evaluación de esa progresión. La imagen de la izquierda, entonces tenemos el TAC al momento del diagnóstico y el de la derecha 4 años después. Un criterio importante que se tiene en cuenta es la pérdida de volumen. Y en tomografía, ¿cómo hacemos para evaluar esa pérdida de volumen? El desplazamiento de las cisuras. Esta es la cisura mayor en la imagen de la izquierda y esta es la cisura mayor en la imagen de la derecha. Y fíjense cómo esa cisura ha tenido un desplazamiento, lo que nos indica la pérdida de volumen. Otro signo en semiología es la posición que tiene el diafragma. Miren la posición del diafragma izquierdo y miren en la imagen de la derecha. Y son algunos signos que nos indican que ese paciente, esa fibrosis sí ha progresado con estos hallazgos. Pero miren lo que nos está mostrando esta línea amarilla que se ha trazado. En cuanto a lo que se refiere al área, eso es un trazo manual que se hace, pero cuando intentamos hacer una evaluación cualitativa, podríamos decir que el triángulo de la izquierda es más pequeño que el triángulo de la derecha. Y este triángulo, en este caso, pues está representando un área de fibrosis pulmonar. Es aquí, entonces, cuando adicionamos conceptos de medición, podríamos entender más claramente que el paciente sí podía tener una progresión de esa enfermedad. Pero miremos entonces
¿Qué nos dice la literatura? Ese es un trabajo relativamente viejo, fue de agosto del 2009, pero me gusta mucho por la metodología. Es la evaluación del pronóstico de paciente con fibrosis pulmonar idiopática y cómo las técnicas asistidas por computador nos ayudan a hacer esa evaluación. El propósito de este trabajo fue presentar un algoritmo que los autores llamaron Gaussian Histogram Normalized Correlation, con sus siglas en inglés GHNC. Los trabajos tienen una metodología muy interesante y es que en este caso parten de pacientes con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Eso es un trabajo retrospectivo, 40 pacientes a los cuales se hizo el diagnóstico. Como mencioné, en biopsia por toracoscopia se hicieron 2 tomografías, una inicial y una de seguimiento que se hizo entre los 12 a los 103 meses. Se comparó test de función pulmonar, como la capacidad vital y la capacidad de difusión del monóxido de carbono, y estas pruebas realizadas entre un mes antes o después de la tomografía inicial. La evaluación o validación se hizo por 2 radiólogos expertos con 15 años y estos radiólogos tenían una información ciega, una información clínica ciega al momento de su interpretación, así como los resultados de este algoritmo que sus siglas son GHNC. Entonces, ¿qué ocurre en estos trabajos de investigación? En la imagen superior tenemos una delimitación que hace el radiólogo de un pulmón normal, de un pulmón con enfisema con el color azul, de unas opacidades en vidrio esmerilado con el color verde, área pequeña de consolidación con el color rojo, opacidad reticular y vidrio esmerilado con el color amarillo. El programa, en este caso el histograma, el paso siguiente que hace es hacer una imagen diferencial, como una imagen más o menos invertida. Los 2 siguientes líneas muestran, es un histograma en la imagen original y en esa imagen diferencial, en este caso está relacionado con las unidades Hanfield. Y aquí tenemos varios patrones, entonces normal, enfisema, vidrio esmerilado, consolidación, y para los resultados es muy importante considerar que los autores tuvieron como patrón de fibrosis 2 características en semiología: opacidad reticular como F1 y panal de abejas como F2. Hay algunos trabajos de investigación en los que incluyen las opacidades en vidrio esmerilado como parte del espectro de la fibrosis pulmonar. Y este es el resultado. Entonces, en la imagen de la izquierda, la escala de grises, y en el lado de la derecha encontramos entonces en un mapa de color, en color amarillo las áreas de fibrosis o el patrón F, en verde tenemos vidrio esmerilado y en morado tener un patrón normal. Entonces, es una transformación que nos hace y que nos permite hacer una mejor cuantificación de esas áreas de fibrosis pulmonar. Esos algoritmos básicamente lo que hacen de manera sencilla son estos 4 pasos. 1, una extracción inicial del pulmón en unidad Hanfield. Lo segundo es que hace como una modificación de ese umbral para que incluya la consolidación. El tercer paso es excluir la tráquea, los vasos, inclusive la pared del tórax. El cuarto es el proceso de segmentación, que es una delimitación o una delineación casi perfecta de la superficie del pulmón. Y por último, la aplicación de este método GHNC, que realmente es una fórmula matemática que se aplica a cada uno de los píxeles y que tiene una relación con los 50 píxeles en este caso que hay alrededor. Resultados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Entonces, es una tabla que nos muestra la estimación en el área de las lesiones que cada uno de los radiólogos ha delimitado en pulmón normal, enfisema, vidrio esmerilado, consolidación. Aquí está el área que ha medido el radiólogo con una desviación estándar, y en ese mismo patrón y en ese mismo corte, ¿cuál fue el área que midió el algoritmo que estamos analizando? También entonces muestra la concordancia que hay entre los radiólogos y el patrón o el algoritmo y los coeficientes de correlación. Cuando hablamos de variabilidad interobservador, es importante tener en cuenta el índice kappa, que está en la primera fila de cada una de estas descripciones semiológicas, y fíjense que pues tenemos unas correlaciones que son llamativas: 0,44 para pulmón normal y otras un poquito más fuertes, como por ejemplo panal de abejas con un índice de kappa de 0,68. Miremos entonces un poco los resultados de este trabajo. Este algoritmo se correlacionó significativamente con el área y la extensión por todos los radiólogos. Los volúmenes medidos en el patrón de pulmón normal y fibrosis mostraron una concordancia regular a moderada con la extensión marcada por el radiólogo.
Los volúmenes medidos por el histograma se correlacionaron de manera significativa con las pruebas de función pulmonar. En el análisis univariado mostró correlación significativa entre el volumen pulmonar y la supervivencia de los pacientes. ¿Cuáles son las limitaciones? Entonces, a este momento, que era el 2009, ese proceso de extracción del pulmón, que fue el primer paso, fue un proceso manual y que consumió gran parte del tiempo del análisis. La segmentación automática demoraba más o menos 3 minutos por caso. Recordemos que eran 40 pacientes con 4 cortes, o sea, eran más o menos 160 imágenes las que se procesaban, y aquí empezamos a entender lo demorado que puede ser el proceso. Los autores en este momento reconocen que su sistema tiene que mejorar y volverse más robusto, y que definitivamente se necesitan estudios con mayor número de pacientes para poder hacer una mejor investigación. Posteriormente, entonces, tenemos trabajos como este en los que se adicionaron la tomografía computada como un biomarcador. En este caso, el TACAR ofrece un factor pronóstico en la medida que da información sobre la mortalidad o sobrevida de los pacientes, y introduce el concepto de factor predictivo de tal manera que nos da información sobre el posible beneficio del tratamiento que puede tener el paciente con unos hallazgos en tomografía. Esto específicamente para los antifibróticos y la mayoría de los trabajos publicados para fibrosis pulmonar idiopática. Estos son los resultados de ese trabajo. Entonces, miren que de nuevo nos muestra a la izquierda imágenes coronales en escala de grises y a la derecha este mapa de color. Este trabajo específicamente mostró que el vidrio esmerilado tenía un mayor riesgo de progresión en sujetos que tenían fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, no solamente está reconociendo los patrones, sino que en este caso nos está hablando del riesgo o la probabilidad de progresión en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Les he mostrado artículos de fibrosis pulmonar, pero también encontramos en la literatura algunos como estos, en donde hacen mediciones más o menos similares, un poco más sencillas, en pacientes con esclerosis sistémica. Entonces, realmente son trabajos que han sido validados no solamente para fibrosis pulmonar, sino para otras enfermedades. Esto, lo que hemos venido mirando a través de la experiencia en la literatura, es que definitivamente gran parte de lo que hemos mostrado hasta ahora, pues, consiste en las herramientas de inteligencia artificial. Y miremos entonces, pues, esto cómo se aplica a las imágenes del tórax y ahora lo que estamos viendo para la fibrosis pulmonar. Cuando hablamos en general de este gran universo de la inteligencia artificial, pues entendemos que es una simulación que se hace por medio de máquinas. Y cuando hablamos de las imágenes, y en especial de las imágenes radiológicas, pues nos referimos a dos procesos que son más pequeños en ese gran universo de la inteligencia artificial. Uno es el Machine Learning, que es relacionado con los algoritmos, que son fórmulas matemáticas definitivamente, que aprenden a realizar tareas a partir de datos, pero una vez esas tareas se han enseñado, y en este caso, pues el radiólogo es el que le enseña cuál es el vidrio esmerilado, cuál es el patrón de fibrosis o cuál es la opacidad reticular. Y una subespecialidad, podríamos decir, del Machine Learning es el Deep Learning, en el cual se utilizan unas redes neuronales profundas para que los sistemas aprendan, y esto lo hace a través de grandes cantidades o grandes bases de datos. Esto entonces lo que nos hace la inteligencia artificial, nos hace una automatización de tareas. Hemos dicho que muchas de esas tareas realmente son tediosas y son muy difíciles o demandan mucho tiempo, y esas tareas son específicamente la segmentación pulmonar. Y otra cosa importante que hacen esa aplicabilidad de los sistemas a nuestra patología pulmonar es la cuantificación volumétrica. Entonces, queremos saber en centímetros cúbicos, o si es en el caso de área, en milímetros cuadrados o centímetros cuadrados, qué cantidad de pulmón está fibrosándose, y nos da mapas de colores como este que estamos viendo a la derecha. ¿Qué necesitan esas redes neuronales? Lo que nosotros tenemos, gran cantidad de datos, y a eso es a lo que se conoce como Big Data, y esos datos tienen que estar etiquetados, es decir, la valoración o la validación, mejor, de esos resultados la hace el radiólogo en la medida que traza esas imágenes. Necesita gran capacidad de cálculo en paralelo, eso es un concepto un poco más técnico, y no solamente radiólogos, necesitamos también en general un grupo de científicos que sean capaces de utilizar esas nuevas técnicas del Deep Learning, que definitivamente es un cambio de constante evolución.
¿Qué tenemos entonces hoy? La verdad es que un poco tenemos que mirar cómo estas herramientas de inteligencia artificial las logramos incorporar en nuestra práctica diaria. Y tendríamos en este caso que posiblemente laboratorios de imágenes y muchos, por ejemplo, en Rochester, tienen que inicialmente partiendo de la investigación, pues le dan una aplicabilidad clínica. Esta es una herramienta de inteligencia artificial que está disponible. Un poco se aceleraron tal vez estos procesos de inteligencia artificial con el COVID-19 y lo que hacen esos sistemas de inteligencia artificial, como en este caso, pues es reconocer unos patrones. Toraxia entonces hace primero una segmentación del pulmón, en este caso en color rojo, él hace la delimitación del pulmón, en azul la del corazón, en verde la de la tráquea y da una probabilidad de tener los hallazgos semiológicos. Aquí le da una probabilidad de tener una consolidación de 99%, habla de un patrón intersticial general para la radiografía de tórax, neumotórax, derrame pleural y cardiomegalia. Y una vez se pone a reconocimiento de esta herramienta de inteligencia artificial, pues lo que nos indica es un mapa de colores como estos, en donde nos muestra, en este caso en color naranja, dónde está la consolidación parenquimatosa pulmonar. Entonces, lo que nos está llevando es que esperamos seguramente que en algún momento los laboratorios de imágenes nos permitan tener resultados como este. Esta es una imagen que he sacado de la literatura. Este es un paciente que tenía fibrosis pulmonar. En la imagen de la izquierda encontramos el TAC inicial, en la imagen de la derecha encontramos el TAC de progresión y nos está mostrando en ese mapa de colores las áreas de fibrosis o de panal de abejas con el color azul y las opacidades reticulares en rojo, y no solamente nos está mostrando, sino resultados como este aparecen en las imágenes, y es que la progresión de la fibrosis para el lóbulo inferior izquierdo fue de 12 a 17%. Entonces, realmente a eso es donde queremos llegar, a tener una aplicabilidad de esas imágenes, y ese ya es un artículo realmente relativamente reciente, enero del 2019. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Pues lo que hoy hacemos es una evaluación cualitativa de la fibrosis pulmonar y en general podríamos decir que se correlaciona de manera moderada con la evaluación cuantitativa en las diferentes publicaciones, y esto es haciendo referencia a la variabilidad interobservador y a la comparación entre radiólogos y sistemas de algoritmos matemáticos. Lo segundo es que la cuantificación de la fibrosis en TAC definitivamente sí es posible mediante el uso de esos algoritmos que harían parte de ese gran universo de la inteligencia artificial. Y por último, realmente es una opinión, es que la incorporación de esas herramientas a la práctica posiblemente se vaya a hacer de manera un poco más sencilla a través de laboratorios de imágenes. Muchas gracias.